tenemos frente a nosotros una escena muy interesante donde encontramos a uno de los, a David, el hombre de Dios, una vez más decepcionándonos. ¿No es así? De repente lo ves actuando de esa manera y listo para acabar y matar y masacrar y vengarse con sus propias manos, y te preguntas, ¿pero qué pasó con David? Porque si recuerdas, venimos de la historia de la que venimos, nos damos cuenta que David ha visto el poder de Dios rescatándole de garras de Saúl, ¿te acuerdas? El rey Saúl, siendo un rey orgulloso, soberbio, no ha querido dejar su reino, se ha aferrado a él y ha buscado una y otra oportunidad para matar a David. Y la semana pasada vimos cómo andaban como Tom y Jerry, ¿verdad? Alrededor de una montaña, uno iba para un lado, el otro iba para el otro lado y no se encontraban. Y Dios rescató a David, pero también Dios le puso una prueba a David. ¿Cómo? Estaba escondido en una cueva y Saúl entró a hacer, bueno, si viniste la semana pasada sabes qué fue lo que entró a la cueva a hacer, ¿no? Y tenía David la oportunidad de acabar con Saúl, pero no lo hizo. Dios probó su corazón y David pasó la prueba. Le perdonó la vida a Saúl, ya que algunos de los que estaban con David le dijeron, mira, Dios te lo trajo en tus manos. Podría haber acabado con la vida de Saúl, pero no lo hizo. Él sabía quién era Saúl, el ungido de Dios, ¿recuerdas? Lo mencionó en tres ocasiones, pero sí alcanzó a cortarle el manto, ¿verdad que sí? Le cortó un pedazo de manto y esto le sirvió para mostrarle a Saúl, lo que te han dicho que yo estoy buscando para matarte no es cierto. Porque mira, te corté un pedazo de tu manto y te dejé con vida, ¿no? Pero ahora llegamos al capítulo 25 y David volverá a ser probado y en esta ocasión nos decepciona por un momento, ¿no? Pero antes de adentrar a esta historia, en el capítulo 25, verso 1 nos dice que Samuel murió. Y Samuel es el que le da nombre a este libro, el primer libro de Samuel. Y vimos desde el principio del libro que Samuel era un niño pedido a Dios por su madre Ana, que no podía tener hijos. Pero le dijo, si tú me das un hijo, él te va a servir toda su vida. Y Samuel toda su vida ha servido al Señor. Un hombre, un profeta de Dios, el último de los jueces, un sacerdote. Y él sirvió al Señor y llegó el momento en que terminó su tiempo aquí en esta tierra y murió. Y fue sepultado en Ramá, la casa de donde él era, y murió. Ahora, Samuel va a volver a aparecer en este libro. Y dices, ¿cómo? Si ya se murió. Pues va a estar muy interesante el capítulo 28 de este primer libro de Samuel y no quieres perderte el regreso de Samuel en el capítulo 28. Pero adentrándonos a nuestra historia, en el versículo 2 y 3 se nos presenta un matrimonio sui generis, raro, extraño. Un hombre y mujer con caracteres diametralmente opuestos, completamente opuestos. Nos dice que esta familia era una familia con muchos recursos, rica, 3,000 ovejas y dice ahí 1,000 cabras tenía. Era un hombre con mucho dinero y muchos recursos, con grandes riquezas. Pero nos describe el carácter de ambos. Nabal, un hombre duro y dice y de malas obras. La palabra duro en esta porción se puede traducir como severo o cruel o incluso pesado, ¿no? De repente usamos esa palabra. No, hombre, él está pesado en lana, ¿no? Bien pesado, bien cargado. Pero no nada más eso, sino habla de un hombre que es cruel y que su vida era una vida de malas obras. Ahora, es interesante porque nos dice que él venía de la familia de Caleb, era del linaje de Caleb, de la familia de Caleb. Ahora, tú y yo hemos visto a Caleb, ¿recuerdas? Un hombre de fe, pero Nabal es completamente distinto. Ahora, lo interesante es que Caleb significa perro, y eso es interesante,
porque nos va a mostrar en el resto del capítulo, como vimos hace unos momentos en la narración, que Nabal se comporta como un animal con instintos solamente. Él va a buscar lo suyo, quiere lo suyo, y lo vemos al final de esta historia completamente embriagado, ¿no? Ahora, por el otro lado, Abigail es una mujer, dice aquí, con buen entendimiento y de hermosa apariencia. Y vamos a ir viendo el carácter de Abigail y va a ser hermoso ver cómo es ella. Es una mujer sabia, es una mujer humilde, es una mujer con buen entendimiento, pero también de hermosa apariencia. Y pocas mujeres en la Biblia se les describe como de hermosa apariencia. Por ejemplo, solamente Raquel y Esther son mencionadas como mujeres con estas características. Poco a poco vamos a ir conociendo estos dos personajes. Pero el momento en el que sucede esto es el momento en el que están esquilando a las ovejas. Era el momento en el que aquellos que cuidaban ovejas quitaban la lana de las ovejas. Por lo tanto, se volvía en un tiempo de festividad, porque ahora estaban cosechando. Como cualquier persona que trabajaba la tierra y llegaba el momento de la cosecha, así para los que cuidaban ovejas, pastores de ovejas, este era un momento de cosecha, de obtener las ganancias. Y justo en este momento es cuando David le pide a algunos de sus jóvenes que vaya con Nabal y le pida una compensación por su trabajo. Y eso es lo que David está pidiendo, una compensación por el trabajo que ha hecho para Nabal. Ahora, de repente, si lo lees, pareciera que de repente le está cobrando piso, pero no es así. O que lo está extorsionando, pero no es así. David ha hecho un trabajo para Nabal y en el verso 15 y 16 se describe cómo fue ese trabajo. Mira lo que dice el verso 15 y 16. Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Su trabajo ha sido fiel. Día y noche protegieron los rebaños de Nabal. Y ahora David está llegando para pedir una compensación por este trabajo, ¿no? Ahora recuerda que la autoridad en este tiempo se llama Saúl. Y Saúl está muy ocupado persiguiendo ¿a quién? A David. Y David está trayendo este cuidado a toda esta región. Entonces va y le pide una compensación. Ahora, no lo está intimidando, porque entonces David hubiera ido él mismo, pero no, mandó a 10 jóvenes. De hecho les dice, saluden así, pasa a ti, pasa a tu familia y pasa todo lo que tienes. Shalom, shalom, shalom. Y shalom no solamente significa paz, sino también significa sé próspero. Ten paz y sé próspero. Entonces David le está deseando a Nabal, sé próspero tú, tu familia y todo lo que tienes. También les dice a los jóvenes que le digan, he venido en un buen momento. Claro, David no está pidiendo una compensación cuando no hay recursos, sino en el tiempo de la esquila de las ovejas, cuando hay recursos, él viene y pide una compensación. Incluso no exige una cantidad de dinero, sino que le dice a Nabal, lo que tengas a mano, eso danos. Incluso dice, que los jóvenes que te envío hallen gracia delante de tus ojos. Incluso se presenta a David mismo como tu hijo David. Y nos damos cuenta, David está pidiendo una compensación, no está intimidando a Nabal, ni está exigiéndole algo, está esperando que de su voluntad Nabal vea su trabajo y entonces le dé una compensación. Pero la respuesta de Nabal es sorprendente. Cuando llegaron los jóvenes y le dicen esto a Nabal, Nabal le responde y les dice, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? ¿No? ¿Y recuerdas quién le decía hijo de Isaí a David? Sí, Saúl. Y tiene este carácter Nabal, es un hombre orgulloso, es un hombre soberbio, que solo le interesan sus cosas. Porque en el siguiente versículo él saca completamente el cobre, ¿no? Mis hijas me escucharon decir, no, ya sacó el cobre, ¿no? Y ella así de, ¿qué? ¿No? Pero tú y yo entendemos qué es sacar el cobre. O sea,
mostró su código postal, digámoslo así también, o algo así. Mostró cuál era su interés. En el versículo 11 dice: he de tomar ahora mi pan, mi agua, dice, y la carne que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son. Incluso de David se refirió a él como un rebelde que había abandonado a su amo. De repente la pregunta es: ¿sabía quién era David? Y creo definitivamente que sí. ¿David era famoso? Muy famoso. Tuvo una canción en el Hit Parade, en el número 1, no solamente nacional, sino internacional. Sabía quién era David, sabía que era hijo de Isaí y sabía qué Dios había hecho en su vida. Y lo veremos más adelante a través de Abigail. Pero para Nabal, sus cosas son sus cosas. Qué terrible es cuando vemos que lo que Dios nos ha dado es mío y solo mío y es para mí. En vez de ver cómo las cosas que Dios nos ha dado son de Dios y son para bendecir a los demás. Nabal no tiene ese carácter. Es un hombre soberbio, es un hombre orgulloso, es un hombre, como ya nos describieron, duro y de malas obras. Por lo tanto, David dice en el verso 13, le dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. ¿Te imaginas toparte a 400 hombres armados? Porque eso es precisamente lo que David está haciendo. Les pide: tomen sus armas y síganme, ¿no? ¿Está David pensando reconvenir a Nabal? Oye, Nabal, mira, considera, ¿no? Y chicos, y todos mueven sus espadas, ¿no? No. ¿Qué está buscando David? Lo dice él mismo en el verso 21 y 22. Mira lo que dice 1 Samuel, capítulo 25, verso 21 y 22. David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Yo le he hecho bien, he cuidado todas sus ovejas, sus rebaños, pero ha sido en vano. Me está pagando mal por bien. ¿Y qué decidió entonces? Verso 22. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. ¿Va a convencer a Nabal? No, va a matarlo y a matar a todos los hombres que encuentre junto con Nabal. Y de repente lo ves, y este es el momento en el que David nos decepciona. Dices: ¿cómo, David? O sea, ¿por qué está reaccionando así? Pareciera que la ira y el enojo tomó control de su vida, dominó su vida, y lo único que está buscando es venganza. Él me pagó mal por el bien que yo le he hecho, yo le voy a pagar mal con mal. Así. David está reaccionando de esta manera, y sé que nos preguntamos: pero ¿por qué está reaccionando David así? ¿Qué pasó con David? Porque la prueba anterior, como dijimos hace unos momentos, ¿fue prueba superada o no? Sí. Tuvo delante de él ¿a quién? A Saúl. Y no lo mató. No tomó venganza en sus propias manos. Pero ahora Nabal va con 400 hombres para matarlo y para matar a todos los hombres que están con él. ¿Qué le pasó? ¿Qué diferencias hay entre Saúl y Nabal? Bueno, Saúl, para empezar, realmente está en una campaña para matar a David. Pero Nabal, por el otro lado, lo único que hizo fue negarle comida. Porque más adelante veremos que lo que le da a Abigail es comida, ¿no? Y le negó una comida, le negó una compensación a David. Y hay una gran diferencia. O sea, pareciera más justificable que acabara con la vida de Saúl que acabara con la vida de Nabal y todos los hombres que estaban con Nabal. ¿Qué pasó? Bueno, es que también hay otra diferencia entre Saúl y Nabal. Saúl, como él lo describió, es el ¿qué? Ungido de Dios. David puede ver a Saúl como superior a él, y entonces responde a él de una manera. Pero Nabal hasta este momento es un don nadie.
Y Nabal, David lo ve ya sea o igual a él o menor a él. David reacciona de esta manera y nos sorprende y realmente nos decepciona. Pero, ¿cuántas veces no nos hemos decepcionado nosotros mismos de nosotros mismos? Cuando de repente reaccionamos con ira y enojo frente a una situación que hay en nuestra vida. Y veces hacemos exactamente lo mismo. Cuando el jefe llega y te dice, sabes, el reporte está mal hecho, tienes que hacerlo de nuevo, perdón, quizás te tome otras horas más extras, podrás quedarte. Y tú, sí, jefe, claro, lo cambiamos, lo hacemos todo desde el principio. Pero cuando un compañero de trabajo te dice, oye, este número como que no, ¿qué número? ¿Cuál? ¿En qué? ¿No encaja de qué? ¿De qué estás hablando? ¿No? Y luego lo ves y dices, bueno, es que este número, tú lo cambiaste, ¿verdad? ¿No? Y tratamos distinto a las personas. Y nos llenamos de ira y de enojo y controla nuestra vida y nos domina cuando vemos a una persona ya sea igual o menor a nosotros. ¿A poco no? Y nos decepcionamos. Y nos preguntamos, pero pues, ¿qué pasó? Así como nos preguntamos con David, ¿qué pasó? Si hace unos momentos perdonaste una vida, ¿qué pasó? ¿Y qué pasa con nosotros cuando de repente vamos con nuestra familia y nuestros hijos? Y, ay, sí, ¿no quieres un helado? Sí, ¿no quieres un helado? Pum. Oye, ¿por qué me pegaste? ¿No? Y de repente pareciera que tenemos la ira y el enojo tan vivo en nosotros o tan pegado a nosotros. Debemos de tener cuidado de tratar a las personas distintas porque vemos a alguien superior o vemos a alguien menor. ¿No? David pareciera que está controlado por sus instintos, ¿no? ¿Y sabes qué es lo que Nabal le estaba negando? Alimento. Y yo sé, de repente nos ponemos bien mal cuando tenemos hambre. No, o sea, tenemos hambre y de repente, oye, ¿y qué hacemos? No sé, tenemos hambre, hay que comer, sí, no, y se empieza a aumentar como este calor, no como ahorita, pero otro calor, y te empiezas a enojar y, ¿pero qué hay? Y es hambre y parece que nuestros instintos nos dominan. Si lo viéramos con el lenguaje del Nuevo Testamento, podríamos decir que David está reaccionando de acuerdo a su carne y no de acuerdo a su espíritu. Está reaccionando en sus instintos, en su carne, en sus necesidades y no realmente controlado por la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que vaya y haga precisamente esto en contra de Nabal? La respuesta es no. Y más incluso si él está dispuesto a acabar con todos los hombres que están con Nabal. Mira lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3. En Colosenses 3, Pablo habla acerca de esta nueva vida que Él nos ha dado, de su triunfo en la cruz del Calvario, de cómo Él ha hecho su obra en nosotros. El principio del capítulo 3 nos dice, ya moriste, ¿no? Ya has muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, ya tienes una nueva vida, ¿no? Y eso creo que es lo que más nos saca de onda. Que como teniendo una nueva vida y Cristo en mi vida, reaccione yo de esa manera. Y mira lo que dice Pablo acerca de esto. En el verso 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis, ¿qué dice? En otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Parece que Pablo está diciendo, es que esto se parecía a lo que eras tú antes. Cuando tú caminabas en estas cosas, en otro tiempo, cuando la ira de Dios estaba sobre ti por ser un hijo de desobediencia, vivías de esta manera, pero ahora en Cristo lo que tienes que hacer es hacer morir lo terrenal. Y describe esto como algo terrenal. Y creo que podríamos encajar estas pasiones desordenadas, nuestro enojo y nuestra ira cuando no nos controla, estos malos deseos, ¿no?
O sea, prácticamente cuando alguien nos paga mal por algún bien que hemos hecho, o hay un conflicto en nuestro trabajo, en nuestra casa, y reaccionamos de esta manera, pudiéramos hasta ver su cuello entre nuestras manos. Solo verlo, no que lo hagamos, pero como quisiéramos. Son malos deseos. Y dice aquí Pablo, tienes que hacerlo morir. Mira lo que dice el verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Tengo que dejar estas cosas. Miren lo que dicen los siguientes versículos. Verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y aquí me habla precisamente de esto. Cuando nosotros venimos a Cristo, necesitamos día tras día hacer morir lo terrenal que hay en nosotros, poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Y cómo puedo hacer esto? Pablo lo dice como si te pusieras un traje o te quitaras otro traje. Y dice, quítate el viejo hombre y vístete del nuevo hombre. Despójate del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos, dice en otra porción en Efesios, pero vístete del nuevo que es conforme a la imagen del que lo creó y el cual, dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sabes, en ocasiones somos dominados por nuestra carne y reaccionamos de esta manera, pero necesitamos entender, hemos muerto en Cristo, hemos resucitado en Cristo. Nuestra mira tiene que estar puesta en las cosas de arriba y necesitamos hacer morir lo terrenal que hay en nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces, si platicaba hace unos momentos, decimos, es que ese es mi temperamento. Así me hizo Dios, ¿no? ¿Qué es eso? Soy colérico, ¿no? O cosas así. Pero ¿qué no recuerdas que dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas? Y a lo mejor me podrías decir, pero pastor, yo he leído libros cristianos que hablan del temperamento. Pues sí, de hecho hay libros cristianos que hablan del temperamento, pero definitivamente creo que esto es simplemente para darte una justificación de lo que haces, cuando la Biblia me dice que lo que tienes que hacer es hacer morir lo terrenal que hay en ti. Y podría ver esto como una estrategia para alejarnos de la verdad que hay en Cristo y de su palabra. ¿Sabes? No nos excusemos en cosas. Si te has enojado, si te has llenado de ira y te ha controlado esto y has querido ir y eso, ¿no? Necesitas arrepentirte. Necesitamos arrepentirnos. Mira lo que Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 1. Porque también Pedro dice algo muy interesante en el capítulo 1. Porque todavía tenemos la pregunta, ¿y por qué reacciono de esa manera? ¿Por qué me enojo y me lleno de ira, así como David lo hizo? En 2 de Pedro capítulo 1 verso 5 dice así: vosotros también poniendo toda diligencia. Me encanta porque el versículo 3 me dice algo, que Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Él nos ha capacitado con todo lo que necesitamos para vivir una vida en Cristo, una vida piadosa, una vida agradando a Dios. Pero en el verso 5 de repente dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué dice? Virtud. Porque todo comenzó ahí, depositando nuestra fe en Cristo, ¿no es así? Todo comenzó en que nosotros creímos en lo que Jesús hizo por nosotros, pero Pedro nos dice, a la fe le tienes que añadir virtud, y a la virtud le tienes que añadir, dice, conocimiento. Y ahorita estamos conociendo más de la voluntad de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios nos ayuda a crecer en Él y conocerle aún más. Pero luego dice, y al conocimiento
Dominio propio. Y dices, ahí está. Eso es lo que me falta. Dominio propio, ¿no? Y dice, añade dominio propio. Pero no se queda ahí. Al dominio propio añádele, eso es lo que necesito. Un poco de paciencia. Tengo demasiados navales a mi alrededor con los que tengo que lidiar. Pero luego dice, a la paciencia añádele piedad, agradar a Dios. A la piedad añádele amor fraternal. Y dices, bueno, pues no lo amo, pero tampoco lo odio, ¿no? Pero le dice, al afecto fraternal añádele amor. No, eso ya es mucho pedir. O sea, que me controle frente a los navales es una cosa, no, pero ya como que llegar a amarlo. Y sabes, yo sé que estás pensando, no, pastor, ¿nos vas a pedir que los amemos? Bueno, yo no. Jesús te va a pedir que lo hagas. En Mateo capítulo 5, Jesús dice en el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahí está, pastor, eso es lo que tengo que hacer. No, sigue leyendo. Jesús está poniendo en el lugar correcto lo que la gente que lo escuchaba había oído. Y muchas veces pensamos esto, amemos a nuestro prójimo y aborrezcamos a nuestro enemigo. Pues es que se merece nuestro enemigo, sino nuestro odio, ¿no es así? Pero Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora les hubiera quedado con amar nada más, porque ahí se queda como muy subjetivo. No, pues sí lo amo. Sí, pues sí lo amo. Es una buena bestia, total, pues está casado con la bella, ¿no? Es una bestia, es total. Pero no va hasta ese punto. Dice amarlo, bendecirlo, esto quiere decir hablar bien de él, hacerle bien e incluso que tome un tiempo en tus oraciones. Dice en el verso 45, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Lo que está diciendo Jesús es, de esta manera te vas a parecer a tu Padre. Porque Dios lo que hace es hacer salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre justos e injustos. A todos cada mañana tiene misericordia para ellos, amor para ellos. Y no solamente eso, sino incluso los ayuda a prosperar, porque la lluvia es eso, una manera en que pueden ser prosperados tus tierras. Ese es Dios. Y solamente ponte a pensar en esto. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Se hizo hombre, habitó entre nosotros y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para liquidar la deuda que nosotros debíamos. Y nos ha regalado gracia y fe para creer en lo que Él ha hecho. Y ahora nos ha pasado de ser sus enemigos a ser sus hijos. ¿Te imaginas? Dice para terminar estos versículos 46, Mateo 5:46, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Wow. O sea, incluso hasta un solo saludo es impresionante. Ok, regresamos a nuestra historia ya, por favor, ¿verdad? Ya se está volviendo muy personal esto. Muy personal. Primera de Samuel, capítulo 25. Regresando a nuestra historia, nos dice en los siguientes versículos que uno de los criados fue a darle aviso a Abigail. Fue a decirle a Abigail. Y la pregunta es, ¿por qué no fue a decirle a Nabal? Pues porque con Nabal no se puede hablar. Mira lo que dice en el verso 17 acerca de Nabal al final. Él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces el criado va con Abigail, que tiene este carácter muy distinto, de buen entendimiento y dice de hermosa apariencia. Y va con ella y le avisa qué fue lo que David vino a hacer
y cómo había hecho su trabajo, pero cómo este hombre Nabal los había zaherido, dice al final del verso 14. Y esto quiere decir, los insultó. O sea, no solamente les dijo, hey, ¿quién es ese David? Sino que con grandes insultos y groserías los trató y los dejó, y los corrió, ¿no? Pero ahora este criado, al informarle lo que David había hecho, le da una recomendación a Abigail. Le dice, reflexiona y ve qué es lo que vas a hacer, porque el destino de nuestro amo y toda su casa está puesto ya. David viene a matar, a destruir toda la familia de Nabal en este dominio de su enojo y de su ira sobre su vida. En el verso 16, entonces Abigail dice que juntó todos estos alimentos y los llevó, bajó por una parte secreta del monte y se topó directamente con David, que él venía enfurecido, listo para matar a cualquier persona que se le atravesase hasta llegar con Nabal y terminar con el resto de los hombres. Y en el verso 23 me dice que Abigail se bajó del asno, se postró sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, se echó a sus pies. Y podemos ver desde el principio de este momento que Abigail tiene una actitud de humildad y de reverencia frente a David. De hecho, en el discurso que le dice delante de David, 14 veces aparece Señor mío o mi Señor, y 6 veces aparece a ella descrita como tu sierva. Viene realmente con gran humildad delante de David. Y lo primero que hace es reconocer o asumir el pecado de su esposo. Ella asume el pecado de su esposo. Sabes, perdóname, yo no me enteré de que tus mensajeros vinieron a mi casa, ¿no? Pero de repente dice esto acerca de Nabal. Verso 25. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Y de repente dices, ¿se vale hablar así de nuestros esposos? No. Pero Abigail está haciendo, simplemente describiendo quién es su marido. Ahora, ojo, si tu esposa es bella y tú eres, bueno, si tú eres como Nabal frente a tu mujer, qué triste es que tuviera que describirte de esta manera. O sea, imagínate, Abigail sin avisarle juntó todo esto para llevárselo a David. Y una vez más nos confirma que Nabal no quería darle a David. No es que no tuviera, no quería dárselo. Orgulloso y soberbio, ¿no? Envidioso, quería lo suyo nada más. Pero al Abigail juntarlo a escondidas y ir con Nabal a escondidas, imagínate, no se lo descubrió a su marido, pero está haciendo esto por su marido, para salvarle el pellejo, literal, ¿verdad que sí? Pero lo describe y dice, pues se llama Nabal, ¿no? Ahora, ¿por qué dice que se llama Nabal? Porque Nabal significa insensato, incluso podría ser traducido como tonto, y la Biblia esa misma palabra la traduce en otros pasajes como necio. Entonces dices, órale, su propio nombre describía su carácter. Y sí, algunos comentaristas dicen que es probable que Nabal no haya sido su nombre, sino su apodo, ¿no? Pero sea su apodo o sea su nombre, describe claramente cómo es él. Un hombre necio, un hombre insensato. Ahora dice la Biblia, el necio dice, no hay Dios. Nabal está actuando sin ningún temor de Dios, no hay Dios para él. Y en el Salmo 74 me dice en 2 momentos que la insensatez, el hombre insensato blasfema contra Dios y contra Dios injuria cada día. Ese es Nabal, un hombre insensato. Reconoce quién es Nabal, pero luego reconoce a Dios en todo esto. Porque cuando llega con David le dice en el versículo 26, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. De repente le dice a David, es Dios el que te ha impedido esto, es Dios el que me ha traído hasta este lugar, ¿no? Ahora es interesante, David, imagínatelo en su mente, ¿no?
En su mente él va caminando dispuesto a matar a Nabal y a todos los hombres que lo acompañen, y de repente llega esta mujer y se postra ante él y reconoce quién es Nabal y dice: este es Nabal. O sea, ¿qué esperabas de él? ¿No? Ahora, eso es interesante, porque nosotros como creyentes sí se espera algo de nosotros. ¿Se entiende? De alguien no creyente que se ponga así, pues ¿qué esperas? Pero de alguien como David que se ponga así, wow, ¿no? Y entonces David recibe a esta mujer, escucha todas estas cosas, pero en su mente él quiere matar a Nabal. Pero ella de repente le dice con palabras muy sabias: Dios te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano, ¿no? Todavía no sabe cómo va David a reaccionar, pero ella ya le está diciendo: ya te lo impidió. ¿No es una mujer sabia? No. Mujeres sabias necesitan saber cómo comunicar algunas cosas, ¿no? Y es maravilloso ver a una mujer que está comunicando algo que apela al corazón de David, ¿no? Dices: ¿por qué no hizo esto con Nabal? Yo pienso que Abigail se había cansado de hacerlo con Nabal. ¿Te has topado con un necio en su necedad? ¿No? O sea, ya nos dijo el criado que es imposible hablar con Nabal. Bueno, checa lo que dice Proverbios 17, versículo 12. O sea, ¿sabes qué es mejor o más preferible que hablar con un necio en su necedad? En el Proverbios 17, 12 dice: mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad, que con un necio en su necedad. Abigail a lo mejor había tratado de hablar así con Nabal, claro que sí, no dudo que lo intentó, pero ahora es imposible hablar con un necio en su necedad, ¿no? Es mejor toparte con una osa sin sus cachorros, imagínate, ¿no? Pero aquí Abigail está hablando con David y está hablándole de esta manera y ya le mostró y reconoce a Dios, pero ahora reconoce a David. Dios hará de ti una casa estable, un linaje perdurable. Dios te protege como una, dice ahí en el versículo 29, ligada en el haz de los que viven delante de Jehová. Tu vida está ligada, protegida. Pero en cambio el enemigo tuyo, dice ahí el texto, es como una piedra en la honda, ¿no? Y cuando tú pones algo en la honda, ¿qué es lo que esperas hacer? Aventarlo. Dice: tu vida está protegida por Dios y tus enemigos están destinados a ser alejados de ti y arrojados hacia otro lugar. Por último, termina recordándole lo que ha hablado Dios de él: serás príncipe y Dios lo va a cumplir. Qué increíble. El final de todo, Abigail le dice: no quieres llegar al trono, no quieres llegar como príncipe con culpa y remordimiento en tu corazón por lo que hiciste, matar a personas inocentes. Yo en mis notas puse: qué mujer. Wow, qué increíble mujer. Una mujer humilde, una mujer sabia, una mujer llena de fe, una mujer que le recuerda a David qué es lo que Dios ha dicho acerca de su vida. Ahora, ¿cómo va a responder David? Ahora, David responde en el verso 32. Primero bendiciendo a Dios, ¿no?, que ha enviado a esta mujer ese día. Luego bendiciendo el razonamiento de esta mujer. Y luego bendiciéndole a ella misma. Porque le dice: me has estorbado de derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Gracias a Dios por esas personas que nos estorban. ¿Se entiende? Sí. Que nos estorban de hacer algo que después nos arrepintamos de haber dicho. Sabes, muchos de nosotros tenemos un gran remordimiento porque hemos dicho cosas que no queríamos decir en un asalto de ira y de enojo. ¿A poco no? Dijimos y de repente decimos: sí, es que no quería decir eso, pero eso salió de mí. Y David le han impedido hacer eso. Va a llegar al trono sin esto en sus manos, sin la sangre de Nabal y de todos sus hombres en sus manos. David responde bendiciendo a Dios, bendiciendo a esta mujer. Y dice en el verso 34 que su
en su pensamiento, Nabal ya estaba muerto, o sea, estaba destinada a la muerte de Nabal y de todos los demás. Y esta mujer consigue algo increíble. Déjame pensar en esto también. David tenía la disposición de escuchar. ¿Te diste cuenta? O sea, él venía con el arma, con 400 hombres, pero se detiene y escucha. Qué bello es que podamos escuchar y que escuchemos, y si hay algo que corregir, podamos detenernos y corregirlo. Y ese es David. Ahora, por un momento nos decepcionó, ¿verdad que sí? Pero ahora, al reaccionar de esta manera, podemos decir: sí, David, yes, este es el hombre conforme al corazón de Dios. No un hombre perfecto y que no peca, sino un hombre que está dispuesto a escuchar, y cuando tiene que cambiar de rumbo, cambia de rumbo para hacer la voluntad de Dios. ¿No es increíble? Que Dios nos haga así, hombres y mujeres conforme a su corazón, que responden de esta manera. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12. En Romanos 12, después de que describe lo que Dios ha hecho por nosotros, en Romanos 12, de repente dice así en el verso 17: no pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres, ¿no? Dice: no pagues mal por mal. Pero no dice no pagues mal por mal, dice no pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de los hombres. No dice eso, dice procura lo bueno delante de todos los hombres. Y me encanta porque estas dos palabras amplían esto que Dios está diciendo. A nadie pagues mal por mal. A nadie. Cuando dice nadie es nadie. Entonces continúa diciendo: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y dice en el verso 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabes? David buscaba vengarse en sus propias manos. Pablo nos dice: no lo hagas, deja lugar a la ira de Dios. Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré. Es como si Dios dijera: yo me encargo. Yo me encargo. Y dices: Señor, pues encárgate más rápido, ¿no? Porque es... Pero ¿sabes qué? No se encarga más rápido porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Creo con todo mi corazón que Dios quería que escucharas esto. Y a lo mejor no se ha encargado de esas cosas simplemente para enseñarte que necesita primero transformar tu vida. No que lo transforme a Él, no, pero ya te diste cuenta que necesita transformarme a mí. Y necesito venir a Él y decirle: Señor, transfórmame. No quiero hacer esto que he estado haciendo antes. Ahora continúa diciendo en el verso 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, o sea, de plano, o sea, si tiene hambre le doy de comer, si tiene sed le doy de beber. O sea, porque luego dice: haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Sea lo que sea que eso signifique, ¿no? Porque en la interpretación de este pasaje hay diferentes versiones de interpretación. Pero imagínate esto: ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es como poner carbones encendidos sobre su cabeza. En su cabeza están todo el tiempo pensando: pero ¿cómo? Si yo lo ofendí, me trajo un café doble latte con vainilla. O sea, sí. Y no solamente eso, sino la galleta que acompaña al café, ¿no? Y sí, eso es lo que hacemos. O sea, Jesús nos dijo: ámalo, bendícelo, hazle bien. Y esto encaja en hazle bien. Entonces ve más allá y hazle bien, bendícele. Toma un tiempo para orar por esas personas. Verso 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seamos vencidos de lo malo. Jesucristo nos ha dado una nueva vida y necesitamos venir a Él, recordando que hemos muerto a nuestro pecado, que hemos resucitado en Cristo y que ahora lo que debemos de hacer es hacer morir lo terrenal que hay en mí.
Ahora nos quedamos en eso. Tengo que añadir esto y esto y esto. ¿Recuerdas? ¿Te acuerdas de eso? ¿No? Comienza con fe y le añadimos virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal, afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Necesitamos amar a aquellos que nos pagan con mal el bien que hacemos. Necesitamos hacerlo. Ahora, mira lo que dice ahí en 1 Samuel 25, porque después de decir esto, David le dice a esta mujer: sube en paz a tu casa. Pero ¿encuentra su casa en paz? No. Encuentra una gran fiesta y un banquete que Nabal se está dando, como si fuera un rey. Y dices: mira qué tierno. No, el necio que se cree rey. Pero tampoco seamos tan duros con él, porque David es el rey que un poco se comportó como un necio. ¿No es así? Entonces lo encuentra embriagado, borracho, completamente borracho. ¿No? Creo que hay un celular. No, hay un. Es este, mira. Alguien lo dejó aquí. Entonces, ¿qué? Lo encuentra completamente borracho, cayéndose de borracho. Y no puede hablar con él, imposible hablar con él. Y entonces lo deja hasta el siguiente día. Y al siguiente día, en la cruda, le dice qué es lo que pasó. Imagínatelo a Nabal, todo crudo, ¿no? Así, primero tráeme no sé, a cualquier cosa, ¿no? Y le dice ella: ¿sabes qué? David estaba listo para acabar con tu vida y con toda nuestra casa. Pero me adelanté, tomé todo este alimento y se lo llevé, le pedí perdón, imploré por su misericordia y no nos quitó la vida. Y dice que cuando Nabal escuchó lo que había sucedido, se le paralizó el corazón, ¿no? Fue como un shock para él, ¿no? Y ahora esto es interesante porque este es un hombre necio, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué fue lo que lo choqueó? ¿Que David iba a matarlo y que ya no lo mató? ¿Sabes qué creo? Creo que le chocó así de: ¿pero por qué le llevaste mis panes de higos? Esos eran para mí, para mi desayuno. ¿Cómo te atreves a tomar mis panes de higos? Y creo que Nabal más le preocupó esto y su corazón se endureció. Y a los 10 días, dice ahí, Jehová lo hirió y Nabal murió. Entonces, ¿Dios se encarga o no se encarga? Dios se encarga. Verso 39, David levanta su voz y dice: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza, ¿no? Y David queda libre de su sangre y Nabal ha sido juzgado por lo que había hecho, ¿no? Pero entonces David dice: pues se quedó viuda. Esta mujer tan hermosa e increíble, sabia, humilde. Y David dice: pues va, ¿no? Y manda a algunos por ella y dice: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella, cuando lo ve, le dice: aquí está tu sierva, y seré una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Y muestra y sigue mostrando este carácter, esta mujer. Y creo que eso es lo que la hace hermosa, ¿no? Eso es lo que la hace hermosa. Fue su mujer, ¿no? Y dices: hasta aquí está increíble. Pero de repente lees el verso 43. Dice que David tomó a otra mujer y fueron sus mujeres. Ahora tiene 2 mujeres, pero tenía otra antes, llamada Mical, que era su esposa, hija de Saúl. Pero en el verso 44 nos dice que Saúl se la dio a otro hombre. Pero ahora David tiene 2 mujeres, ¿no? Y sabes, creo definitivamente que debemos de pedir al Señor: Señor, ayúdanos a ser más como David, pero no en esto, ¿ok? No en esto, sino en lo anterior, en esta disposición de escuchar y de cambiar de rumbo para hacer su voluntad. ¿Se entiende? Y si en algún momento has caído en esta decepción de decir: pero ¿por qué actué de esa manera? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué me enfurecí con esto? Que Dios te permita mostrarte, ¿no?, cómo está tu corazón.
que Dios te permita, que nos permita Dios arrepentirnos de nuestro pecado, venir a Él y decirle: Señor, perdóname, en algún momento a fulanito de tal pagué mal por mal y quise tomar el asunto en mis manos, no te esperé. Y pedirle: Señor, dame dominio propio. Dijimos eso, ¿verdad? Dominio propio, ¿de dónde viene? La palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y ahí hay varias que ya necesitamos, ¿verdad que sí? Pues si me dice que ame a mi enemigo, ¿de dónde voy a sacar ese amor? Es un fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dice mansedumbre, templanza, y templanza es dominio propio. Es un fruto del Espíritu y necesitamos venir en arrepentimiento a Él y decirle: Señor, lléname de tu Espíritu y dame el fruto de tu amor, y que se muestre en mi vida como dominio propio, ¿verdad? Pero en esto otro no quieras parecerte a David. O sea, dices: bueno, es que ahí David tiene 2 mujeres, entonces yo puedo tener 2 mujeres, ¿no? Y la respuesta es no. La Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. No dice los 3 serán una sola carne o los 4 serán una sola carne, dice los 2 serán una sola carne. David está una vez más decepcionándonos, otra vez, y dices: espero que esta semana no vuelva a pasar conmigo y decepcione de nuevo a aquellos que están a mi alrededor. Sabes, la ira y el enojo pueden traer mucha destrucción a tu propia vida y a la vida de los que están a tu alrededor. Y si has dañado a alguien con tu ira y tu enojo, es momento de venir al Señor y primeramente ponerte a cuentas con Él, y luego ir con esas personas y decirles: ¿sabes qué? Reaccioné equivocadamente, no debí de haber dicho lo que dije, perdóname, ¿no? ¿Y puedes orar por mí? Así le dices, ¿no? Dices: no, ¿de qué me hablas? Así. Dices: bueno, voy a estar orando por ti. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra y esta historia, Señor, que una vez más nos encuentra a nosotros en el lugar en donde estamos. Señor, yo te pido que hagas tu obra en nosotros. Señor, no queremos actuar en nuestra carne, Señor, airarnos, pecar, dar lugar al diablo en nuestras vidas. Queremos reconocer que hemos muerto en ti y estamos vivos ahora para ti, Señor. Señor, ayúdanos a día hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Día a día, Señor, venir a ti y pedirte que tu Espíritu nos llene y nos des amor y dominio propio. Y Señor, y ayúdanos también a tener un corazón dispuesto a escuchar y a corregir, Señor, si es necesario. Haz tu obra en nosotros, Señor. Te necesitamos. Eso no nos queda duda, Señor. Te necesitamos. Señor, sé que tú quieres transformar nuestras vidas. Y te pedimos que tú toques nuestras vidas y transformes nuestras vidas. Que día tras día tú nos hagas más conforme a tu imagen. Y mientras tenemos los ojos cerrados, yo sí quiero hacer una invitación. Si has luchado con esto, con el enojo y la ira, y el día de hoy quieres ponerte a cuentas con Dios, ponte de pie ahí donde tú estás. De esa manera estás reconociendo tu necesidad. Y queremos orar y pedirle al Señor: ayúdame. No quiero seguir viviendo de esta manera. No quiero reaccionar de esta manera. No quiero herir más a aquellos que están a mi alrededor. No quiero traer daño a mi familia. Entonces ahí donde estás, si ya estás de pie, comienza a orar y ponte a cuentas con Dios. ¿Cómo le hago? Pues díselo. Señor, soy un iracundo, soy un enojón. Parece que no tengo dominio y ya, no puedo más. Y díselo al Señor. Dile: perdóname por reaccionar así. Perdóname porque no me he mostrado como tú. Pareciera que no me parezco a ti. Señor, tú haces salir el sol sobre justos e injustos, haces llover sobre justos e injustos, y yo estoy haciendo distinción. A unos trato de una manera, a otros trato de otra manera. Señor, perdóname. Díselo: Señor, perdóname y límpiame.
Tú prometes que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Díselo al Señor. Y pídele al Señor, pídele, ayúdame a tomar un tiempo para hablar con las personas, esas personas, para hablar con mi familia y pedirles perdón. Y díselo, Señor, dame ese tiempo, dame el momento correcto para hacerlo. Y también dile, lléname de tu espíritu. Lléname de tu espíritu. Quiero ser lleno de ti, lleno de tu espíritu, y que como un fruto haya amor en mí y dominio propio. Señor, yo te pido por cada uno de estos hombres y mujeres que al estar de pie, Señor, reconocen su necesidad de ti, Señor. Señor, al final de cuentas no está en nuestras fuerzas, Señor, es tu obra, Señor, en la cruz, la que nos ha dado una nueva vida. Y es tu obra, Señor, en la cruz, la que puede ayudarnos en este día, Señor, y en el vivir día tras día, Señor, haciendo morir lo terrenal que hay en nosotros, permitiendo que tu Espíritu tome el control de nuestra vida, llenándonos de tu amor, llenándonos de tu Espíritu, Espíritu de dominio propio. Señor, haz tu obra, Señor, en nuestros corazones, Señor, y bendícenos este día, Señor, viniendo a ti, Señor. Yo sé que tú escuchas, Señor, nuestras oraciones, y yo sé que lo que estamos orando es conforme a tu voluntad. Estamos seguros de que nos escuchas y que harás tu obra en nosotros, Señor. Señor, tú encárgate de aquellos conflictos que hay a nuestro alrededor. Haz tú la obra, Señor, en el nombre de Jesús.